En este video vamos a estudiar el ejemplo 23.1 del libro de Serway, la edición 9, el de Física Universitaria. Este ejemplo dice lo siguiente: el átomo de hidrógeno. El electrón y el protón de un átomo de hidrógeno están separados en promedio por una distancia de aproximadamente 5.3 por 10 a la menos 11 metros. Encuentre las magnitudes de la fuerza eléctrica y la fuerza gravitacional entre las dos partículas. Para solucionar este problema vamos a necesitar los datos de esta tabla. No exactamente como están ahí, sino que los vamos a aproximar, por ejemplo, la carga eléctrica del electrón y del protón, nos vamos a aproximar a dos decimales. Y lo mismo vamos a hacer para la masa de esas partículas, las vamos a aproximar a dos decimales. Aquí están algunos valores experimentales que se han obtenido. Miren que tienen muchos decimales, es decir que se ha tenido mucha precisión al hacer los experimentos. Pero en este caso no los vamos a usar todos, simplemente con dos decimales está bien. Lo mismo pasa con la constante eléctrica. Esta constante de Coulomb, miren que tiene, en este caso pues tiene cuatro decimales, pero en realidad experimentalmente tiene más, ¿sí? Han encontrado más decimales. Nosotros, en este caso los voy a usar estos cuatro que están aquí, pero por ejemplo a la hora de hacer tareas o exámenes en el colegio o en la universidad, se suele usar esta aproximación, ¿sí? Que esta cantidad se aproxima a nueve por 10 a la 9 newton por metro al cuadrado sobre coulomb al cuadrado. Es una buena aproximación que se suele usar en estos casos, pero en este video voy a usar este número de aquí, ¿sí? Como para seguir lo que ha hecho el libro en el ejemplo, ¿sí? Para no contradecirlo. Entonces, comencemos. Primero voy a calcular la magnitud de la fuerza eléctrica y para eso pues vamos a usar la ley de Coulomb. Bueno, aquí quiero mencionar que hay dos formas de expresar la ley de Coulomb. En este caso, solo nos está dando la magnitud de la fuerza eléctrica, pero también hay una forma vectorial de la ley de Coulomb que nos muestra eh, el vector de la fuerza eléctrica, ¿sí? Un vector tiene dirección y magnitud. En este caso solo nos interesa la magnitud, porque eso es lo que nos está pidiendo el problema o el ejemplo. Encuentre las magnitudes, ¿listo? Mire que para la magnitud hay que garantizar que las cargas, eh, o mejor dicho, hay que garantizar que todo sea positivo, ¿sí? Como las cargas pueden ser positivas o negativas, necesitamos colocar estos valores absolutos para garantizar que el resultado sea positivo, ¿sí? Cuando uno saca un valor absoluto, siempre vamos a obtener el valor positivo del número que tengamos aquí. ¿Listo? Eh, por esa razón se colocan estos palitos que representan valores absolutos. El R es la distancia que separa las dos cargas. En este caso, pues sería la distancia que hay desde el núcleo del átomo de hidrógeno hasta el electrón, que orbita, pues, en este caso, eh, creo yo que en su estado fundamental. Miren que al ser cargas de signos opuestos, la fuerza es atractiva, ¿sí? Es decir, que van a intentar juntarse. La fuerza eléctrica apunta de este modo, miren, intentan juntarse. La fuerza es atractiva cuando los signos son opuestos. Y la pregunta aquí es, ¿por qué el electrón en un átomo no cae al núcleo si se están haciendo una fuerza que los intenta unir? Y pues eso tiene que ver ya con cuántica, y es que los electrones solo pueden ocupar niveles de energía específicos, no pueden estar en cualquier punto del espacio, digamos. ¿Listo? Si el electrón gana energía, saltará a un orbital más lejano, digamos, con más energía, ¿sí? Más lejos del núcleo. Si le damos energía al electrón, ese electrón salta, se aleja del núcleo, ¿sí? Si le quitamos energía al electrón, o si el electrón pierde energía, bajará al estado que esté antes, ¿sí? Al estado de más baja energía, pero no puede bajar por siempre, porque hay un orbital que tiene la energía fundamental, que no puede, o sea, no hay orbitales con energía más baja que este, ¿sí? Digamos que este sea el de energía más baja, entonces el electrón no podrá caer más, ¿sí? Esta sería la energía más baja que puede tener el electrón, en pocas palabras.
¿listo? En un átomo, en este caso en el átomo de hidrógeno. Pero si le damos energía, puede saltar a otro orbital, ¿listo? Digamos que salte hasta acá. Y si le quitamos esa energía que le dimos, pues caerá al orbital que estaba antes, ¿listo? Eso ya depende de cuánta energía le pongamos. Y también la energía tiene que ser cuantizada, no tiene que ser cualquier cantidad de energía. Pero bueno, eso era como por mencionar. Ahora, continuemos. Miren que las fuerzas son atractivas, ¿no? Por la tercera ley de Newton, nosotros sabemos que esta fuerza, de aquí, que es la fuerza eléctrica, tiene la misma magnitud que esta de acá, ¿sí? Es decir, que ambos sienten una fuerza de igual magnitud, ¿sí? Lo único que cambia es la dirección. Miren que el protón siente una fuerza radialmente hacia afuera, digamos, mientras que el electrón siente una fuerza radialmente hacia adentro, hacia el centro del átomo. ¿Listo? Eso es por la tercera ley de Newton. Sabemos que la tercera ley de Newton dice que las fuerzas siempre aparecen en pares, ¿sí? De igual magnitud, pero en sentidos opuestos y actúan en cuerpos diferentes, como en este caso, miran. Esta fuerza de aquí es la fuerza que el electrón le ejerce al protón, esta de acá. Y esta de acá es la fuerza que el protón le ejerce al electrón, lo intenta jalar, ¿listo? Lo que quiero que entiendan es que la magnitud, es decir, el valor numérico, es el mismo, solo cambia la dirección en la que apunta, ¿listo? Dicho eso, podemos ya continuar con los cálculos. Quería mencionar esas cositas nada más. Bueno, entonces nosotros vamos a usar, para calcular la magnitud de la fuerza eléctrica, vamos a usar la ley de Coulomb, que se expresa de esta forma. La fuerza eléctrica, el subíndice E, pues nos está diciendo que es eléctrica, es igual a la constante de Coulomb multiplicado por esta fracción, donde tenemos el valor absoluto de la primera carga multiplicado por el valor absoluto de la segunda carga, dividido entre la distancia que separa esas cargas al cuadrado. En este caso, pues nos está diciendo el problema que la distancia promedio que separa al electrón del protón es de 5.3 por 10 a la menos 11 metros. Aquí anota ese número para tenerlo en cuenta. ¿Listo? No pude quitar. Pero bueno, dejémoslo ahí. Eh, listo, ya conociendo pues la fórmula que vamos a usar, yo quiero que entiendan que en esta ley de Coulomb solo estamos considerando la magnitud. Hay una forma vectorial de la ley de Coulomb, porque tienen que recordar que las fuerzas son vectoriales, ¿listo? En este caso tenemos la, la forma que nos da la magnitud de la fuerza eléctrica, ¿listo? En otros problemas tendremos que utilizar la forma vectorial de esta ley. En esa forma vectorial no es necesario colocar los valores absolutos. Aquí sí, porque las magnitudes siempre son positivas y para garantizar que siempre dé un resultado positivo, tenemos que garantizar que estos valores de las cargas eh, siempre sean positivos, ¿sí? ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo se garantiza que esto siempre sea positivo, que esto de aquí siempre sea positivo? Pues para garantizar eso se colocan los valores absolutos, porque sabemos que si aquí tenemos un número negativo, el que sea, al sacarle el valor absoluto a ese número negativo, pues se convierte en positivo. ¿Listo? Entonces estamos garantizando que siempre será positivo aquí. ¿Listo? Y el al cuadrado, pues eso siempre es positivo. Eso no hay problema ahí. ¿Listo? Dicho eso, pues ya podemos continuar haciendo algunos cálculos, que eso no tiene mucho misterio, digamos, no es tan complicado. Ah, bueno, quería mencionar algo y es que en algunas partes, en algunos libros, pues no escriben esto así, como el producto de dos valores absolutos, sino que lo escriben como el valor absoluto de un producto. Es decir, miren, en este caso nosotros ¿qué tenemos? Tenemos valor absoluto de Q1 de la primera carga multiplicado por el valor absoluto de la segunda carga, ¿listo? Pero hay una propiedad de valores absolutos que nos garantiza que este producto lo podemos escribir como el valor absoluto del producto de las cargas, ¿sí? Entonces lo pueden encontrar como el producto de valores absolutos, como está aquí, o lo pueden encontrar así, como el valor absoluto del producto de cargas, ¿listo? El resultado es el mismo, no pasa nada. En este caso lo tenemos así porque el libro lo presenta de esta forma, ¿sí? Bueno, dicho eso, pues continuemos. Miren que esta es la constante de Coulomb, que tiene este valor. Experimentalmente pues se han encontrado más decimales, pero en el libro presentan con 4 decimales y de esa forma lo voy a usar yo. En clases, en el colegio o en la universidad,
lo que se usa es esta aproximación, que es bastante buena. ¿Sí? Miren que es 8.9876. Eso es muy aproximado a 9. Así que a la hora de un examen, pues esta aproximación se suele usar. No sé si todos los profesores la permitan, pero por lo general sí suelen permitirla. ¿Listo? En este problema en específico yo voy a usar este valor porque en el libro lo están usando, creo que así, no recuerdo bien, pero sí tiene varios decimales. O sea, no hacen esta aproximación en el libro, sino que toman el valor con varios decimales. Creo que lo aproximan a 3 en el libro, es decir, que por aquí ponen un 8. No estoy seguro, pero yo lo voy a usar con 4 decimales. ¿Listo? Dicho eso, pues continuemos. A ver, nosotros sabemos que la primera carga, bueno, aquí pues esto sin, digamos, es arbitrario, ¿no? Arbitrario. Yo escogí que la primera carga sea el protón, pero eso es un gusto mío, no es que tenga que ser así. Ustedes pueden decir, la primera carga para mí es el electrón y ya, eso no pasa nada, ¿no? Entonces, para mí la primera carga será el protón, ¿sí? Miren que el protón, pues, se lo simboliza con una letra E. ¿Por qué se le pone la letra E? Porque lo que se encontró primero fue la carga del electrón y la simbolizaron de esta forma. ¿Listo? La magnitud de la carga del electrón, digamos. ¿Listo? Y la simbolizaron con la letra E. Y luego ya encontraron la magnitud de la carga del protón. Y se dieron cuenta que pues tenían el mismo valor numérico. Lo único que cambia, como les digo, es el signo. ¿Sí? Entonces, al electrón se le asignó signo negativo y al protón signo positivo. Y ya está. Se sabía que tenían cargas opuestas. Eso ya es por una cuestión histórica que se asignó a la hora de hacer experimentos, pero no voy a entrar en detalles. ¿Sí? Cuando descubrieron la atracción o las fuerzas eléctricas, pues eh, se dieron cuenta que existían dos tipos de fuerzas atractivas y fuerzas repulsivas, que en este caso tenemos una fuerza atractiva. Y pues a la hora de experimentar eso, pues el que estudió eso dijo, si son fuerzas atractivas, pues deben tener cargas opuestas y a una carga le asignó carga negativa y a la otra carga le asignó carga positiva y ya está. Eso también fue un poco arbitrario, no es nada del otro mundo, digamos, ¿sí? Y a partir de esa asignación se construyó la teoría en adelante, digamos. Y eso es lo que estamos aplicando ahora. Entonces, la carga 1 es la carga del protón, que se lo simboliza también como E, pero positivo, y tiene pues un valor numérico aproximado de 1.6 o 60 por 10 a la menos 19 coulombs. La carga del electrón, que para mí en este caso será la carga 2, es negativa. Miren, aquí hay un signo menos, no sé si lo alcanzan a ver, es negativa. Y pues sería menos la carga del protón, ¿sí? Menos E. ¿Listo? Y miren que tiene el mismo valor numérico, menos 1.60 por 10 a la menos 19 coulombs. ¿Sí? El valor numérico es el mismo, lo que cambia es el signo. Bueno, el radio, mejor dicho, la distancia que separa el protón del electrón, pues el libro lo dice, el problema lo dice, mejor dicho, 5.3 por 10 a la menos 11 metros en promedio. ¿Listo? Ya tenemos los valores, ahora sí hagamos un poco de álgebra, que esto no es tan complicado. Entonces vamos a calcular la magnitud de la fuerza eléctrica entre el protón y el electrón en el átomo de hidrógeno. Entonces comparemos las fórmulas. Miren, yo aquí tengo la carga 1, que es la carga del protón, que se la simboliza con E. Bueno, la constante eléctrica no la he cambiado todavía y la dejé, solo estoy sustituyendo pues, los símbolos de las cargas. Y la carga 2 es la del electrón, que es menos E. Miren, todo eso dentro de valores absolutos. ¿Listo? R cuadrado todavía lo sigo teniendo ahí porque quiero hacer un poquito de álgebra para que miren que se puede simplificar un poco esto. ¿Listo? Pueden directamente ir reemplazando números, ustedes verán. A mí me gusta hacer un poco así. Entonces tenemos la carga eléctrica, perdón, la constante de Coulomb, la constante eléctrica, multiplicado por los valores absolutos de estas cargas. Si tenemos algo positivo y le sacamos el valor absoluto, pues da esa misma cantidad positiva, es decir, que no cambia. Pero si tenemos el valor absoluto de algo negativo, como en este caso, el resultado es ese algo que está ahí dentro, pero positivo. Miren, si tenemos menos E, pues el valor absoluto de menos E es E. Miren, siempre va a dar positivo. Eso es lo que garantiza el valor absoluto, que siempre tenemos esa cantidad que está ahí dentro, pero positiva. ¿Listo? Dividido entre r al cuadrado, la distancia que separa las cargas al cuadrado. ¿Listo? Miren que ya a partir de esto tenemos que
que estas cantidades que tienen signos positivos y negativos se convirtieron todas en cantidades con signos positivos. ¿Listo? Aquí ya tenemos que multiplicar esto, miren, e por e nos da e cuadrado, ¿sí? Y por propiedades de las potencias, yo sé que si tengo una fracción, eh, donde en el numerador y en el denominador tenemos el mismo exponente, yo puedo escribir esa fracción de esta forma, ¿sí? Puedo escribir la fracción dentro de paréntesis y el exponente común sacarlo para que afecte a todo lo que está acá. Miren que la propiedad de las potencias me permite eso, ¿no? Me permite distribuir el exponente que está afectando a la fracción, eh, a cada término de esa, bueno, digamos al numerador y al denominador. Miren, yo puedo distribuir los exponentes. Eso es una propiedad de las matemáticas. No sé si sea necesario, pero una propiedad de las potencias dice eso, que si tenemos a dividido entre b y todo esto elevado a un exponente el que sea, yo puedo repartir ese exponente a cada término de la fracción, a la n dividido entre b a la n. Miren, aquí tengo inicio en este lado, es decir, inicio acá, y me voy al lado izquierdo. Miren que estas igualdades funcionan en viceversa, ¿no? Ustedes pueden, si tienen esto, pueden ir acá, o si tienen esto de aquí, pueden ir para acá. ¿Sí? Pueden hacerlo en cualquier sentido, dependiendo de lo que necesiten. Bueno, dicho eso, miren que se simplificó bastante, ¿no? Yo creo que esto nos sirve para simplificar los cálculos. Espero que así sea. Entonces ya, coloquemos la constante eléctrica. Miren que la constante eléctrica pues tiene este número por 10 a la menos, no, a la menos no, por 10 a la 9, esto es positivo el exponente, por 10 a la 9. Y las unidades de la constante eléctrica o la constante de Coulomb, le digo constante eléctrica porque pues es la constante que nos da la fuerza eléctrica, que se la usa para calcular la fuerza eléctrica, pero pues el nombre es constante de Coulomb, ¿no? Me perdonan ahí si me confundo a veces con ese nombre, pero es porque estoy pensando también en los cálculos. Entonces miren que las unidades son Newton por metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Estas unidades pues surgen a la hora de, ¿cómo se diría eso? A la hora de encontrar teóricamente esa constante, o pues deben tener estas unidades para que el resultado a la hora de hacer todas las operaciones sea newtons. Si estas unidades no aparecen aquí, pues no vamos a obtener en el resultado final la unidad correcta, que es una unidad de fuerza, newtons. ¿Listo? Ahora lo van a ver en los cálculos. Entonces, bueno, reemplacemos ya los valores. Tenemos que este es el valor numérico de la constante de Coulomb y esas son las unidades de esa constante. Luego eso se multiplica por esta fracción de aquí, que sería el valor de la carga eléctrica del protón o del electrón, pero positiva, no importa, pero la magnitud, digamos así, de la carga eléctrica del electrón o la carga eléctrica del protón, es lo mismo. Entonces, esa E vale 1.60 aproximadamente por 10 a la menos 19 coulombs, dividido entre la distancia que separa a las cargas y todo eso al cuadrado. Miren, aquí ya se hace algunos cálculos numéricos, eso espero que no tenga problema, lo pueden hacer en la calculadora, no es nada del otro mundo. Miren que yo hice esta división, primero dividí estos números, 1.6 dividido entre 5.3 da aproximadamente, dan más decimales también, aquí lo aproxima a 3, aproximadamente da 0.302, ¿sí? Aproximadamente. Aquí quiero explicar un poquito de estas potencias, cómo se hacen. Ya ya hemos operado estos dos números, ahora operemos estas potencias. Como tenemos la misma base, la teoría nos dice que si tenemos a elevado a la n dividido entre b elevado a la m, esto se puede calcular como, perdón, tenemos la misma base, aquí cometí un error, a elevado a la m, ¿sí? La misma base, diferente exponente. Esto se puede calcular de la siguiente forma, se toma la base, el exponente de arriba se lo deja y se le resta el exponente de abajo. ¿Listo? Eso es lo que nos dice la teoría de potencias, ¿no? El de arriba menos el de abajo, el exponente de arriba menos el exponente de abajo. ¿Listo? Si hacemos eso aquí, miren que tenemos 10 a la menos 19 arriba, 10 a la menos 19 arriba, menos el exponente de abajo, menos, abro paréntesis porque este exponente de abajo es negativo, entonces debo colocar entre paréntesis para que se hagan bien los cálculos. Miren, tenemos 10 elevado a la menos 19 menos 11.
Para poder operar esto, pues tenemos que hacer el producto de signos. Menos por menos, eso resulta más, ¿cierto? Entonces miren que podemos quitar paréntesis y dejar aquí menos 19 más 11. Y pues si hacen esa suma o esta resta, como lo quieran ver, nos quedaría menos 19 más 11, eso da menos 8. ¿Listo? Lo pueden hacer en la calculadora también. Esto ya es teoría de sexto de bachillerato, creo. ¿Listo? Entonces, el resultado menos 19 más 11 da menos 8. Entonces, miren que todo esto es valor numérico de aquí. Resultó aproximadamente esto de aquí. ¿Listo? Eso lo pueden comprobar en la calculadora, vuelvo y repito. O si saben hacer cosas con potencias, que yo espero que sí, y lo practiquen en estos ejercicios, pues van a obtener esto. ¿Listo? Es bueno practicar a mano para no olvidarse de la teoría. Ahora, las unidades que tenemos aquí dentro de este paréntesis son coulomb sobre metro. Entonces miren que eso se sigue manteniendo, coulomb sobre metro. Y todo eso está elevado al cuadrado. Miren, todo esto está elevado al cuadrado. Se sigue manteniendo. Ahora vuelvo y aplico una propiedad de las potencias. Miren, si tengo un producto elevado a un exponente, es decir, si tengo A multiplicado por B, cualquier cantidad de productos, digamos por C también, si quieren, elevado a un exponente cualquiera, yo puedo repartir ese exponente a cada término del producto. Lo mismo que hicimos en la fracción, en el producto también se puede hacer. Es decir, que eso lo puedo escribir como A a la n multiplicado por B a la n multiplicado por C a la n. Esto se reparte el exponente a cada término del producto. Aquí voy a hacer lo mismo. Voy a repartir el cuadrado a cada término. ¿Listo? Entonces miren que nos quedaría 0, bueno, sin paréntesis, 0,302 al cuadrado por 10 a la menos 8. Aquí sí es necesario el cuadrado, digo los paréntesis, si son necesarios, porque esto no es lo mismo que 10 a la menos 8 y al cuadrado, son cosas distintas, ¿listo? En este caso de acá, 10 a la menos 8 y esto al cuadrado, el cuadrado solo afecta al 8, ni siquiera afecta al signo, solo afecta al 8, ¿listo? Mientras que acá afecta a todo exponente, al menos 8, ¿listo? Afecta a toda la potencia que tenemos acá adentro, ¿sí? Son cosas distintas. Eh, Miren que, bueno, para mencionar también, 10 elevado a la menos 8, esto al cuadrado nos está diciendo que tenemos que elevar el 8 al cuadrado, es decir que esto resulta como 10, 8 al cuadrado da 64, entonces nos queda menos 64, por ejemplo, ¿cierto? Miren ese resultado tan grande o tan pequeño, mejor dicho, tan pequeño. Aquí lo que tenemos que hacer cuando tenemos una potencia, entre paréntesis, elevado a un exponente, se deben multiplicar los exponentes. Nos quedaría menos 8 por 2, ¿cierto? Entonces miren que esto resulta menos 8 por 2, eso es menos 16. Entonces miren que esto resulta menos 16. ¿Listo? Y miren que este cuadrado pues también se va a repartir aquí a las unidades. ¿Listo? Entonces tendríamos aquí c dividido entre m al cuadrado. Y pues por lo que hicimos antes, por lo que expliqué antes de una fracción elevado a un exponente, yo puedo repartir este cuadrado a cada término de la fracción. Y puedo escribir esto de aquí así. C cuadrado o coulombs al cuadrado por metros al cuadrado. ¿Listo? Y por esa razón obtengo esto. Esta cantidad de aquí es lo que resulta aproximadamente de elevar 0,302 al cuadrado. Esto, si hacen esta operación en la calculadora, les debe dar aproximadamente esto. ¿Listo? Por 10 a la menos 16, que es esto de aquí, coulombs al cuadrado dividido entre metros al cuadrado, que son las unidades que obtenemos dentro de ese paréntesis. ¿Listo? Y ya cuando hemos quitado todos esos exponentes, ya podemos hacer el producto de esta cantidad por el valor de la constante de Coulomb. Eso también lo pueden hacer directamente en la calculadora. A mí me gusta un poco hacer a mano las potencias para practicar. Entonces, por ejemplo, en la calculadora ustedes pueden hacer esto multiplicado por esto, o eso fue lo que yo hice, mejor dicho, en la calculadora hice esto multiplicado por esto, y resulta 0,82 aproximadamente. ¿Listo? Eso es lo que resulta. Y las potencias, miren que ahora es el producto. Una potencia con la misma base, pero en producto. ¿Qué nos dice la teoría? Que si tenemos a la n multiplicado por a la m, esto lo puedo escribir como a la n más m. Se suman los exponentes. ¿Listo? Entonces miren, aquí tenemos 10 a la 9
más menos 16. Es decir, aquí tendríamos menos 16 entre paréntesis. Más por menos resulta menos, quitamos paréntesis, entonces colocamos el menos y nos queda 9 menos 16. Y 9 menos 16, eso da menos 7. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Y esa sería la solución. Pero ahí hay un paso que hay que hacerlo y es cuestión de notación, digamos. Y es que la notación científica no permite escribir números menores que 1. Este es 0.82 y aquí es menor que 1, digamos. Tenemos que escribirlo de tal forma que sea un número entre 1 y 9, es decir, tenemos que escribirlo como 8,2. De esa forma cumpliría, ¿cierto? ¿Cómo se hace eso? Pues lo voy a explicar, de pronto alguien no lo entienda. Entonces voy a empezar con esto, ¿listo? ¿Cómo lo entiendo yo? Quizás alguien lo pueda ver de una forma más sencilla. Yo creo que la mejor manera que lo pude observar es de esta forma. Tengo 0,82, ¿listo? Sí, dejémoslo así. Aquí voy a dejar un espacio por 10 a la menos 7, ¿cierto? Eso es lo que tenemos. Miren que yo puedo multiplicar por 10. eh, Voy a multiplicar por una potencia de 10, donde el exponente es 1, y este exponente lo que me representa es la cantidad de espacios que yo debo correr para obtener lo que yo quiero, ¿cierto? Miren, si el exponente es positivo, la coma corre a la derecha, un espacio porque estoy diciendo que es 1, ¿cierto? Pero yo no me puedo inventar ese número así, no puedo multiplicar por 10 de la nada, porque ahí cambiaría el resultado, ¿cierto? Pero yo sé que si multiplico por 10 elevado a la 1 y divido por 10 elevado a la 1, a la vez el resultado no cambia, ¿listo? Porque esto se cancela, miren, y es como si no hubiera hecho nada, ¿sí? Pero lo voy a hacer esto pues para que se entienda. Miren que al dividir por 10 elevado a la 1 no he cambiado nada, ¿listo? Al hacer esto no he cambiado el resultado, solamente he cambiado la forma, pero no el valor numérico, digamos así. Entonces aquí ya puedo operar lo de arriba. Miren que si opero lo de arriba nos queda 0.82 por 10 elevado a la 1, es decir, 10 elevado a la 1 es 10. Pero yo voy a dejar el exponente para que noten que como este exponente es positivo y vale 1, pues solo voy a correr la coma un espacio a la derecha. ¿Listo? Si fuera negativo sería un espacio a la izquierda. ¿Sí? Pero como yo necesito que corra a la derecha para que quede correctamente escrito en notación científica, entonces por eso lo hago de esta forma. Entonces miren que al hacer este producto en el numerador obtengo 8,2. ¿Listo? Eso es lo que quiero que miren. Ahora miren que yo acá abajo tengo 10 a la 1 y ese todavía no lo he operado. Este 10 a la 1 lo voy a operar con este de acá. Entonces miren que tengo arriba 10 elevado a la menos 7 dividido entre 10 a la 1. Y pues haciendo lo que sabemos nos quedaría 10 a la menos 7 menos el de abajo, ¿cierto? Menos 1. Menos 7 menos 1 nos da menos 8. Por esa razón tenemos que la fuerza eléctrica es igual o aproximadamente, porque hemos hecho muchas aproximaciones, a 8.2 por 10 a la menos 8 newtons. ¿Listo? Miren que tenemos dos cifras significativas, 1, 2. ¿Por qué se dejó dos cifras significativas? Porque en los datos que nos da el problema, eh, la cantidad con menos cifras significativas tiene dos cifras significativas, miren. Entonces tenemos que dejar el resultado, cuando se hacen productos y divisiones, eh, ese resultado debe concordar con la cantidad de cifras significativas más pequeñas que se han dado, ¿sí? Miren, porque los otros números pues tienen muchas cifras significativas. Por ejemplo, este tiene 1, 2, 3, 4, 5. Miren, muchas más. Acá tenemos 3. Entonces debemos dejarlo con la menor cantidad de cifras significativas de los datos que nos han dado. ¿Listo? Eso. Entonces, ya tenemos la fuerza eléctrica. La magnitud de la fuerza eléctrica para ser más precisos. ¿Listo? Ya tenemos la primera parte del problema. Ahora vamos por la magnitud de la fuerza gravitacional. Para calcular la magnitud de esa fuerza gravitacional, pues debemos aplicar la ley de gravitación universal de Newton. ¿Sí? La dedujo él. ¿Listo? Entonces, esa es la que vamos a usar. Miren que al ser fuerza, esto también fundamentalmente es un vector, pero aquí solo vamos a utilizar la magnitud de ese vector. ¿Listo? Y esta G
representa la constante de gravitación universal, que tiene este valor, 6,6, a ver, 6.674 por 10 elevado a la menos 11 newton por metro cuadrado sobre kilogramos al cuadrado. ¿Listo? Ese es el valor de la constante de gravitación universal. También tiene más decimales, han encontrado pues experimentalmente más decimales, pero en este caso con esto es suficiente. El libro lo presenta así, creo, o lo consulté en otro lado, no recuerdo, pero pues con esto es suficiente. No es necesario tanta precisión porque son cálculos teóricos. La cantidad de decimales y la precisión que ustedes usen pues ya dependerá de la aplicación que estén haciendo, ¿no? Si están haciendo algo experimental que tenga que ser muy riguroso, pues sí deben tener mucho cuidado con eso. Aquí como es teórico, pues no es tan, digamos, no es tan estricto esto, ¿no? Eh, Dicho eso, pues ya simplemente tenemos que sustituir valores aquí en esta fórmula general, M1 y M2, ¿sí? Como en el caso anterior, a la Q1, yo lo llamé la carga del protón, entonces aquí la M1 pues era la masa del protón, simplemente eh, como para seguir el hilo de lo que he hecho. Entonces, según la tabla que tenemos, revisémosla. La masa del protón es esta, en kilogramos. Mire que tiene más decimales. Y la masa del electrón es esta. Miren que la masa del electrón es mucho más pequeña que la masa del protón. ¿Listo? Es mucho más pequeña. Entonces, simplemente sustituyamos. Vamos a usar dos decimales. Miren que este número de aquí lo podemos aproximar a dos decimales como 9,11 y este de aquí como 1,67, ¿sí? Con dos decimales. Entonces, eso es lo que vamos a reemplazar acá. A ver, ¿dónde estamos? Aquí. Listo. Entonces, miren, simplemente es escribir los números, no hemos hecho nada diferente, ¿no? Y listo. Miren, a la masa 1 la llamamos masa del protón, a la masa 2 masa del electrón, dividido entre la distancia que separan esas cargas al cuadrado. Y esta es la constante de gravitación universal. Sustituimos los valores conocidos, el valor de la constante, la masa del protón, la masa del electrón y la distancia al cuadrado. Bueno, la distancia y todo eso elevado al cuadrado. ¿Listo? Miren que aquí no podemos simplificar algebraicamente. No hay nada que simplificar, no hay más operaciones que hacer en términos de álgebra, ¿no? O sea, en términos de letras. Ya lo que viene es simplemente sustituir números y realizar esas operaciones numéricas. Lo primero que yo hice fue multiplicar. Ustedes, pues si entienden cómo hacer esto de una, lo pueden hacer numéricamente en la calculadora y pues espero que les dé esto aproximadamente, ¿no? Yo lo hice un poco más despacio, primero multipliqué estas masas, ¿sí? Entonces miren, tengo 1.67 por 9.11, al multiplicarlas pues nos da esto, ¿listo? Y miren las potencias, menos 10 elevado a la menos 27 por 10 elevado a la menos 31, eso nos queda 10 elevado a la menos 58, ¿cierto? Porque sería, dejo la misma base, o sea, la base común, nos queda menos 27 más menos 31. Miren, siempre cuando tenemos signos contiguos debemos usar paréntesis. Más por menos nos da menos y por lo tanto eso nos queda menos 27 menos 31. Menos 27 menos 31 da menos 58. Miren, entonces por ahí vamos reduciendo esos números. Entonces tenemos 15.2137 por 10 a la menos 58 y miren las unidades son kilogramos por kilogramos, eso queda kilogramos al cuadrado. ¿Listo? Eso. Ya habiendo hecho eso, ya puedo yo eh, multiplicar lo que queda, ¿no? Eso también lo pueden hacer en la calculadora. Yo lo hice de la siguiente forma. Multipliqué esta cantidad por esta cantidad de acá y luego eso lo dividí por esto, ¿sí? En particular, pues a mí las potencias me gusta hacerlas a mano. Yo solo pongo en la calculadora los números, ¿listo? Entonces, porque es más fácil escribir en la calculadora así, ¿no? Entonces ustedes, por ejemplo, pueden hacer eso. Numéricamente yo hice esto multiplicado por esto y luego el resultado lo dividí entre esto y me da aproximadamente 3,6. ¿Listo? Ahora analicemos las potencias. Miren que nos quedaría menos 58, así nos quedaría 10 elevado a la menos 58 que está arriba,
menos el de abajo, que sería menos 22, ¿cierto? Menos 58 menos menos 22. Menos por menos nos da más, así que esto resulta más 22. ¿Y cuánto da eso? 58 menos 58 más 22. A ver, eso lo podemos hacer a mano de la siguiente forma. 58 al mayor se le resta al menor. Entonces sería 8 menos 2, eso da 6. 5 menos 2 da 3, ¿cierto? Da 36. Y se deja el signo del mayor, en este caso, sí, del mayor. En este caso el mayor era negativo, ¿cierto? Bueno, el de acá, perdón, este de aquí. Tenemos menos 58. Entonces, el resultado de esto es, lo voy a escribir por aquí, 10 elevado a la menos 36. ¿Listo? Pero esa es la potencia que tenemos aquí nada más, el resultado de esas potencias, de esa fracción de potencias, digamos. Ahora tenemos que a eso multiplicarlo por esta potencia de acá. Como es una multiplicación, pues nos quedaría esto más menos 11. ¿Sí? Se suman. Entonces, más por menos da menos. Entonces nos queda aquí menos 11. Menos 36 menos 11 da menos 47. ¿Listo? Y de esa forma se obtiene la magnitud de la fuerza gravitacional entre un protón y un electrón en el átomo de hidrógeno. Se me olvidaba mencionar cómo se cancelan estas unidades. Miren que yo esos pasos los hice con el fin que se note que estas unidades, por ejemplo, miren, kilogramos al cuadrado que está dividiendo, se cancelan con esos kilogramos al cuadrado que están multiplicando. Metros al cuadrado dividiendo, se cancelan con estos metros al cuadrado multiplicando y nos queda todo en newtons. Miren, debe ser así porque la fuerza en el sistema internacional se mide en newtons. ¿Listo? Lo mismo pasaba con la fuerza eléctrica. No lo mencioné, pero si se dan cuenta, miren, coulombs al cuadrado arriba se cancelan con coulombs al cuadrado abajo en un producto. Metros al cuadrado abajo se cancelan con metros al cuadrado arriba y nos queda todo en newtons. ¿Listo? Eso era algo que quería mencionar. Entonces ya tenemos las magnitudes, miren, ya tenemos los dos resultados que nos pedían. La magnitud de la fuerza eléctrica es esta, de aquí. ¿Listo? Y la magnitud de la fuerza gravitacional es esta de acá. Ahora lo que hice fue comparar esas fuerzas para que se den cuenta que la fuerza gravitacional en comparación es mucho más pequeña que la fuerza eléctrica. ¿Listo? Es mucho más pequeña. Entonces miren, ¿cómo se compara? Se hace una fracción, ¿sí? Una razón. La fuerza eléctrica dividido entre la fuerza gravitacional. Pues colocamos los números que obtenemos y simplificamos. Por ejemplo, Newton con Newton nos puedo cancelar porque están arriba y abajo. Miren, eso se va. Entonces aquí ya no vamos a obtener unidades. Yo hice esta división y nos da que aproximadamente 8.2 dividido entre 3.6 da aproximadamente 2.3. ¿Listo? Y en términos de las potencias, pues si ustedes hacen el de arriba menos el de abajo, les tiene que dar 39. 10 elevado a la menos 8 menos el de abajo, es decir, menos 47. Eso resulta en 10 elevado a la menos 8 más 47. Y menos 8 más 47 da 39. 10 elevado a la 39 positivo. ¿Listo? ¿Qué nos está diciendo esto? Que la fuerza eléctrica es 2.3 veces por 10 a la 39 más grande que la fuerza gravitacional. Y este número es un número inmenso, es demasiado grande. Miren, aquí en el libro hacen una aproximación más fácil de entender. El 2.3 lo aproximan a 2, ¿listo? Entonces esto lo aproximan a 2 por 10 a la 9, a la 39, perdón. Y yo creo que de esta forma les puedo explicar lo grande que es este número. Es el 2 seguido de 39 ceros. ¿Listo? No me cabría el espacio de la pantalla o de esta página para escribir 39 ceros. Entonces miren que es un número que ni siquiera sé cómo pronunciarlo. Es demasiado grande. ¿Listo? Aproximadamente. Entonces lo que nos está diciendo que en comparación la fuerza eléctrica es muchísimo más grande que la fuerza gravitacional. En comparación. No sé cómo decir ese número, pues lo voy a intentar decir. Es decir, la fuerza eléctrica es 2.3 por 10 a la 39 veces más grande que la fuerza gravitacional.
Eso es lo que nos está diciendo. Es demasiado grande. Es decir, que en el átomo de hidrógeno la fuerza gravitacional es despreciable en comparación con la fuerza eléctrica. Por eso cuando, por ejemplo, en los problemas que se hacen en este capítulo, digamos, en este tema, cuando se comparan las fuerzas de cargas, ¿sí? Que nos pidan calcular las fuerzas entre dos cargas, nunca se, o pues siempre se desprecia, mejor dicho, la fuerza gravitacional entre esas cargas, porque las cargas tienen masa, ¿sí? Y como tienen masa van a tener una fuerza gravitacional, pero hemos visto que es demasiado pequeña esa fuerza gravitacional en comparación con la fuerza eléctrica. Por eso, por lo general, se desprecia esa fuerza gravitacional y solo se consideran fuerzas eléctricas en los problemas de este tema, por ejemplo, ¿no? A menos que digan lo contrario, ¿sí? ¿Cuándo no se desprecia la fuerza gravitacional, digamos? ¿Cuándo no podemos despreciar esa fuerza gravitacional? Cuando las masas sean tan grandes que la fuerza pues sea comparable con la fuerza eléctrica, ¿sí? Por ejemplo, a ver, eh, por ejemplo, a nivel planetario, digamos, ¿no? Entonces miren que a nivel planetario la Tierra y la Luna, pues, digamos, se atraen gravitacionalmente. Es decir, que la fuerza gravitacional aquí, en este caso, si esto es la Tierra y aquí tenemos la Luna, la fuerza gravitacional no es despreciable en este caso. No la podemos despreciar porque tiene un valor considerable. Y en este caso nosotros podemos considerar que la fuerza eléctrica es aproximadamente cero porque las cargas de la Tierra y de la Luna es aproximadamente cero. Son neutras, digamos, no tienen cargas. Entonces miren que aquí no afecta la carga eléctrica, solo afecta digamos, no afecta la fuerza eléctrica, solo afecta la fuerza gravitacional. Entonces hay que tener en cuenta que en algunos casos se puede despreciar la fuerza gravitacional y en otros casos no. En general, pues cuando las masas son muy grandes, pues masas a nivel planetario, podríamos decir así, de asteroides, de cuerpos grandes, masivos, la fuerza gravitacional es considerable, pero en términos de partículas, de cargas pequeñas, la fuerza gravitacional es despreciable porque la masa es muy pequeña. ¿Listo? Eh, bueno, aquí hay un análisis que hace el libro, dice, la razón, pues lo que ya habíamos hecho, ¿sí? La comparación que de la fuerza eléctrica entre la fuerza gravitacional es aproximadamente 2 por 10 a la 39, es decir, que la fuerza eléctrica es aproximadamente 2 por 10 a la 39 veces más grande que la fuerza gravitacional en el átomo de hidrógeno. Por lo tanto, la fuerza gravitacional entre las partículas atómicas con carga es despreciable cuando se compara con la fuerza eléctrica. Miren, en ese caso, la fuerza gravitacional es despreciable en comparación con la fuerza eléctrica. Observe las similitudes entre la ley de Newton de gravitación universal y la ley de Coulomb de fuerza eléctrica o de fuerzas eléctricas. Aparte de la magnitud de fuerzas entre partículas elementales, ¿cuál es la diferencia fundamental entre las dos fuerzas? Ahora que estaba editando, me di cuenta que se puede explicar un poco mejor este pedazo. Miren que dice, observe las similitudes entre la ley de Newton de gravitación universal y la ley de Coulomb de fuerzas eléctricas, ¿cierto? Hay similitudes, dice. ¿Cuáles son las similitudes que hablan ahí? Pues las similitudes a las que se refieren es a la forma o a la estructura que tienen estas ecuaciones. Miren que esta es la fórmula de la ley de gravitación, ¿no? La fuerza gravitacional que ejercen dos masas. Y tenemos la fuerza eléctrica que ejercen dos cargas, ¿sí? Hablando de magnitudes, ¿listo? Entonces, esta sería la fuerza eléctrica igual a la constante de Coulomb. Aquí tenemos la magnitud de la carga 1, la magnitud de la carga 2. Sí, ahí estoy escribiendo feo, solo es para que entiendan. Dividido todo eso entre la distancia que separa esas cargas al cuadrado. ¿Listo? ¿Qué similitudes miden ustedes ahí? ¿Qué similitudes observan? Si se ponen a analizar, tienen la misma estructura, ¿sí? Miren, la fuerza es igual a una constante, acá también tenemos fuerza igual a una constante, multiplicado por esta fracción. Acá tenemos en el numerador el producto de las masas, que las masas son las que generan la fuerza gravitacional, dividido entre la distancia al cuadrado, que separa esas masas. Acá tenemos el producto de las cargas, pues en particular de las magnitudes de las cargas, ¿sí? Dividido entre la distancia al cuadrado. Miren que la diferencia pues es
que en el numerador de esa fracción está, digamos, la propiedad que genera esas fuerzas. Aquí estamos hablando de una propiedad de la materia que es la carga eléctrica y acá de la masa, ¿sí? Y abajo nos está diciendo cómo varía esa fuerza en relación a la distancia que lo separa. Nos está diciendo que la fuerza es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Miren esa similitud. Ambas fuerzas, tanto la gravitacional como la fuerza eléctrica, disminuyen, o no, mejor dicho, no disminuyen, sino son inversamente proporcionales al cuadrado de la distancia. Miren, ambas cumplen con eso. Tienen la misma estructura. Esa es la similitud a la que se refiere, o creo yo que es a la similitud que se refiere el texto ahí. ¿Listo? Y respecto a las diferencias, dice aquí, aparte de la magnitud de fuerzas entre partículas elementales, ¿cuál es la diferencia? ¿Sí? Entonces, bueno, una diferencia pues es la magnitud, ¿no? Que sería, pues ya sea mirando esa magnitud como la fórmula o mirando pues la magnitud como el valor numérico, que una es mucho más grande que la otra, ¿cierto? Aparte de eso, ¿cuál es la otra diferencia? La otra diferencia es que la fuerza gravitacional siempre es atractiva, ¿sí? La fuerza gravitacional siempre es atractiva, es decir, que los vectores de fuerza siempre van a estar dirigidos de esta forma, para la fuerza gravitacional, ¿listo? En cambio, para la fuerza eléctrica, nosotros tenemos dos casos. Uno, que puede ser atractiva la fuerza cuando los signos de las cargas son distintos, o puede ser repulsiva si los signos de las cargas son iguales. Miren, algo así. Entonces miren que en este caso, cuando tenemos signos iguales en las dos cargas, las fuerzas son repulsivas, es decir, que intentan o sí, intentan alejarse mutuamente esas cargas. Mientras que si los signos de las cargas son eh, opuestos, las fuerzas eléctricas son atractivas, es decir, que intentan acercarse, intentan. Entonces miren la diferencia que estoy mencionando. La fuerza gravitacional siempre es atractiva, mientras que la fuerza eléctrica tiene dos opciones. Puede ser atractiva o puede ser repulsiva, ¿sí? Esa sería como una diferencia fundamental que yo veo. La otra diferencia fundamental es que la fuerza eléctrica pues depende de las cargas, mientras que la fuerza gravitacional pues depende de las masas, ¿no? Esa es una diferencia, ¿sí? Y una similitud, pues como les decía, es la estructura, ¿sí? Es la forma. Miren que tiene la misma estructura o la misma forma, no sé cómo lo pueden entender. ¿Listo? Y una similitud muy importante, lo vuelvo a recalcar, aunque parezca redundante, es que ambas son inversamente proporcionales al cuadrado de la distancia. Ambas son inversamente proporcionales al cuadrado de la distancia. ¿Qué quiere decir eso? Que a mayor distancia la fuerza será más pequeña, ¿cierto? La fuerza disminuye con la distancia. ¿Listo? Con el cuadrado de la distancia para ser más exactos. Y bueno, ahora sí, eso sería todo por hoy, por este video en particular. Espero que les haya gustado. Por favor, si les sirvió para alguna tarea, si pudieron entender estos temas, eh, déjenme un like y suscríbanse, que eso me ayuda bastante a continuar. Miren que aquí lo que hemos puesto en práctica es cómo calcular la magnitud de la fuerza eléctrica, ¿sí? Eso es lo que interesa más que todo de este problema. Y recordar un poco cómo se calcula la magnitud de la fuerza gravitacional, ¿sí? Eso es lo que se aplicó y espero que hayan entendido pues cómo se aplica la, la fuerza, la ley de Coulomb para calcular la fuerza eléctrica. ¿Listo? Si alguien puede dejar una donación, apoyar monetariamente este canal, pueden hacerlo donando en el corazón que deja YouTube abajo de los videos, en el super gracias, o pueden unirse al canal y formar parte de esta comunidad. Así pueden ayudar a este humilde servidor. Eso sería todo, que estén muy bien y nos vemos en un siguiente video. Hasta luego.